¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa, a otro proyecto más llamado Rutas y Retos de Legalidad, un programa fresco, un programa creado por universitarios, para universitarios, pero sobre todo para toda la comunidad interesada por aprender múltiples temas muy interesantes, no solo temas jurídicos de derecho, sino temas que tienen que ver con muchas áreas que nos gustan, que nos corresponden, como es el tema de la contabilidad, la administración, la economía, el comercio internacional, etcétera. Y el día de hoy, déjenme decirles, queridos amigos, que estoy muy honrado, realmente muy contento, porque estamos de manteles largos. Realmente contamos con la valiosa presencia del doctor Rafael García Moreno, quien, déjenme decirles, pues vaya, es una persona con una gran trayectoria académica y profesional, pero sobre todo de una gran calidez humana. Déjenme decirles que él, pues, él es postdoctorado, tiene un postdoctorado en economía, es doctor, maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del programa de formación de ejecutivos en proyectos de comercio exterior en el Banco Nacional de Comercio Exterior. Ha sido catedrático tanto en la Facultad de Economía en la UNAM, como también en la Escuela Superior de Comercio y Administración Plante o Campus Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, siendo catedrático no solo en las unidades de aprendizaje de contaduría, sino negocios internacionales, economía también, y pues vaya, realmente muchas otras más, también catedrático en distintas universidades privadas, y pues vaya, realmente podría llevarme todo un programa diciendo la amplia trayectoria curricular que tiene nuestro invitado. Por muchos años se laboró en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, ocupando diversos cargos importantes. Es un hombre letrado no solo en la economía, sino también en el comercio exterior, en las finanzas internacionales, y un gran asiduo a la escritura, por lo cual nos ha dado muchos artículos muy interesantes, pero sobre todo este libro, que déjenme decirles que es un libro muy pequeño, pero amplio y gigante en su contenido, porque habla sobre la práctica desleal del dumping, tema que vamos a hablar. Este libro está editado por Tirán Leblanc, lo pueden adquirir, realmente ténganlo, es necesario que lo tengan en sus bibliotecas, sobre todo para los que nos apasionan estos temas también de comercio internacional. Pero bueno, querido doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación y sea bienvenido a este espacio. ¿Cómo se encuentra? Estimado Juan, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Eres muy generoso. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escucharnos. No, le agradezco mucho, doctor Rafael García. Y pues bueno, este libro trata un tema, lo decíamos atrás de cámaras, a, respecto del dumping. Tema que déjenme decirles muy actual y que se vuelve muchas veces el coco para todos los que nos apasiona el comercio exterior. Y nada más en un punto que nos va a tratar de explicar muy amablemente el doctor Rafael García, porque el comercio internacional es muy amplio, pero sobre todo abarca ramas o ciencias como el derecho, la economía, muchas aristas que me parecen muy importantes. Por lo cual, doctor, me La, gustaría la contabilidad podría ser. también, aparte de también la Ahorita te contabilidad, explico por qué la contabilidad. excelente, ese va a ser un buen tema, doctor. Pues bueno, en primera instancia yo quisiera preguntarle, sobre todo para los que tal vez no están muy relacionados con esta parte, que nos pudiera explicar un poco de la historia de, pues si lo pudiéramos hablar, de las teorías económicas que le dieron muy brevemente, pues piso a hablar del comercio como lo conocemos hoy internacional y que obviamente se conecta al dumping. ¿Qué nos puede decir, doctor? Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, de entrada, el comercio internacional yo siempre he pensado que cuando, porque además a veces hablamos de comercio exterior y a veces hablamos de comercio Así es, internacional. como si fueran sinónimos. Pues sí, que bueno, hoy los vamos a tratar como si fueran sinónimos, porque si nos ponemos a comentar la diferencia, a lo mejor nos tardamos mucho tiempo. Pero bueno, Perfecto. conceptualmente yo creo que vale la pena hacer una reflexión de inicio y sobre todo con objeto de responderte en los mejores términos. Realmente, y bueno, yo que tengo ya algunos años
impartiendo la materia de comercio internacional, yo siempre le digo a mis alumnos que cuándo inicia como tal el comercio internacional, porque el comercio internacional, como lo dice el nombre, pues es el comercio entre naciones. Primera diferencia, ¿verdad? Porque el comercio exterior pues, finalmente pudiera ser el comercio que yo tengo con el exterior, con cualquier cosa que hay en el exterior. Entonces acá como que es un asunto más formal, ¿no? O sea, está más acotado a que es entre naciones o entre países. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, pues, porque bueno, finalmente intercambios de comerciales pues ha habido siempre, ¿no? Desde que existe el hombre. Pero como lo conocemos y de lo que estamos hablando hoy, pues es realmente desde que existen los estados-nación como los conocemos hoy, y de eso ustedes saben más que yo, por obvias razones. Pero para nosotros que estudiamos economía y que estudiamos los sistemas económicos, pues sabemos que pues la humanidad vivió 1000 años bajo el sistema feudalista. Y evidentemente no es que un día hayamos pasado del feudalismo al capitalismo, hubo una época de transición. Pero bueno, estamos hablando que finalmente los estados-nación que conocemos, como los conocemos hoy, pues vienen del siglo XVI para acá, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ahí surge la pregunta, ¿por qué existe el comercio internacional? Y a partir de ahí, pues se han venido dando una serie de respuestas eh, atendiendo a esa pregunta. Y muy interesante porque al final, pues esa respuesta está muy influenciada por el contexto histórico de su momento. Los primeros que empiezan a escribir ideas al respecto, pues genéricamente se les conoce como los mercantilistas, que era gente que apoyaba la idea de fortalecer al Estado, de tener un Estado fuerte, una economía cerrada, protegida, pero que parecería a lo mejor ya que pasó hace mucho tiempo, pero bueno, pues escuchamos el discurso del presidente Trump, pues no está tan lejano, ¿verdad? De procurar un superávit comercial, de propiciar la actividad industrial, económica al interior del país, de fortalecer la presencia del Estado, pues eso lo escribieron estos hombres hace ya más de 500 años. Entonces, pues ese es el punto de arranque, ¿no? ¿Y por qué lo veían de esa manera? Porque los estados estaban naciendo, los estados estaban surgiendo. Entonces, es una primera doctrina, por así llamarlo, que responde a las necesidades y requerimientos de su época. Y de ahí, pues ya todos los autores se van leyendo, se van corrigiendo, se van aumentando. Y en los fisiócratas se empieza a hablar de la famosísima ley natural, que tanto nos gusta a algunos economistas, lo que viene siendo el primer antecedente del mercado libre, de la mano invisible, de la ley natural, que el mercado debe operar de manera libre y en ese contexto pues se hace extensivo el concepto al mercado internacional, ¿no? Ya después Adam Smith, padre de la economía, comienza a desarrollar lo que hoy conocemos como la ventaja absoluta, después David Ricardo con la ventaja comparativa, y así a lo largo de los siglos, la respuesta a esta simple pregunta pues se va haciendo cada vez más sofisticada, más completa. Las teorías se van tomando unas a otras, no es que un autor llegue y invente el hilo negro, lea todos los pasados y les corrige la plana, adiciona lo que en su momento se haya elaborado, y es así como llegamos a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que es un cuerpo teórico, económico, de comercio internacional. Sin duda, la teoría de la ventaja comparativa es la que más ha impactado como explicación a los flujos comerciales internacionales. Y bueno, de alguna manera es la evaluación y el análisis económico que nos permite explicar qué y por qué realizamos comercio entre los países, ¿no? Entre las naciones, y siempre demostrando en la medida de lo posible que todos salimos ganando con este intercambio comercial, que además pues es uno de los puntos fundacionales prácticamente del modelo neoliberal, ¿no? Que es el que nos inserta en este modelo de integración económica y comercial, porque al final toda la, todo el-
Al final el beneficio es para el consumidor y como todos somos consumidores, pues todos salimos beneficiados con el libre comercio, ¿no? Digamos que ese es el principio básico del modelo neoliberal que imperó en México pues, durante las últimas 3 décadas, ¿no? Y que nos explica por qué estamos como estamos hoy, ¿no? No estamos hablando de un México muy distinto al México de los 80s. Hoy tenemos una economía pues más que integrada, fundamentalmente con Estados Unidos, y de ahí nace y se genera este tema, como muchos otros, ¿no? Dada este incremento tan acelerado y tan exponencial de los flujos comerciales entre los países. Perfecto, doctor. Pues sin duda nos acaba de dar una orientación muy amplia respecto pues, de las primeras teorías o de las teorías base. Me gustaría preguntarle si nos pudiera solo aclarar, por ejemplo, porque puede surgir la duda, ¿qué es la ventaja absoluta y qué es la ventaja comparativa que ya nos refería usted? Solo para que lo tengamos en contexto. Muy buena pregunta. En principio, el supuesto básico de estas teorías o de estos conceptos es que es la ganancia del comercio. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que todos ganamos con el comercio? La primera respuesta, el primer razonamiento, tal vez un poco más elaborado, que se da a esta tarea es justamente la ventaja absoluta, es decir, vamos a poner el ejemplo, México, Estados Unidos. Aquí al final todo es ejemplo y una de las características de la economía y de los economistas es que estas teorías son muy abstractas y partimos de supuestos para describir la realidad, entonces aquí pues da lo mismo qué países sean y qué productos, simplemente es para ejemplificar el razonamiento, ¿no? Entonces, si yo tengo México, Estados Unidos, y yo quiero, además, estas teorías de la ventaja absoluta y comparativa, es muy importante tomar en consideración que son teorías pues, del siglo XVIII, XVII incluso. Entonces, los economistas de aquella época eran economistas de la escuela clásica. Ahí no existía el mercado como lo conocemos hoy. Todas estas teorías son elaboradas bajo el supuesto de la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo, pues evidentemente la productividad entre las naciones se fundamentaba y se estimaba a partir básicamente del trabajo. De hecho, así también se le conoce al modelo ricardiano como el modelo de la productividad del trabajo, que es el modelo de la ventaja comparativa. Entonces, realmente, ¿cuál es cómo lo demuestran? Dicen, bueno, estos dos países pueden producir dos productos, los que sean. En cada uno de ellos se requiere invertir una X cantidad de trabajo. También da lo mismo si está medido en trabajadores o en horas de trabajo. Al final estamos comparando la cantidad de trabajo que se destina en un país y en otro. Entonces, si tenemos autos y maíz, por dar un ejemplo, y resulta que en Estados Unidos se requieren menos trabajadores para obtener autos y en México menos trabajadores para obtener maíz, pues México se especializará en la producción de maíz y ellos en la producción de autos. Ellos nos venden autos a nosotros y nosotros les vendemos maíz a ellos. Esa es, digamos que, una explicación muy elemental del comercio internacional. Sin embargo, pues muy pronto nos dimos cuenta que hubo países que tenían ventaja absoluta en todo y países que no tenían ventaja absoluta, ninguna. Entonces, David Ricardo, que era muy inteligente, elabora la ventaja comparativa. La ventaja absoluta es una comparación, como el nombre lo indica, en términos absolutos. Yo comparo las horas de trabajo para producir un auto en México y en Estados Unidos. En México se requieren 100, en Estados Unidos se requieren 80, son más productivos, ellos me venden a mí y fin de la historia. Estoy comparando 80 es menor a 100, ¿no? Estoy comparando las cantidades en términos absolutos. Pero les digo, cuando resulta que un país tiene ventaja absoluta en todo, pues ¿cómo puedo determinar qué producto me conviene producir a mi país que no tengo ventaja absoluta en ningún producto? Entonces se hace una comparación relativa, ¿no? De decir, bueno,
En Estados Unidos se requieren 80 trabajadores, en México 100 para autos, y para maíz tal vez en Estados Unidos 40 y en México los mismos 100, ¿no? Entonces yo digo, bueno, 80 es menor a 40, 80 es menor a 100, 40 es menor a 100. Estados Unidos tiene la ventaja absoluta en los dos productos. Sin embargo, eh, 80 es el doble de 40, ¿no? Al final, México requiere 20 unidades de trabajo adicionales para obtener un auto y 60 unidades adicionales para obtener la tonelada de maíz, por decir algo. Entonces, las proporciones son distintas. En los dos requerimos más, pero en uno requerimos más que en otro. Entonces, donde se requiera menos, esa es la ventaja comparativa, pero si te fijas, ya no es para llegar a esa conclusión, ya no comparé 80 contra 100, sino realmente estoy comparando las diferentes proporciones de la diferencia. Tal vez si lo viéramos en porcentaje. Si yo digo, bueno, yo como México requiero 10% más de trabajo para obtener un auto y 50% más de trabajo para producir maíz, México es más eficiente en la producción del auto que la del maíz, ¿no? Porque en autos solo requiero un 10% más que los Estados Unidos y en maíz un 50% más. Entonces, ya no se comparan las cantidades, sino las proporciones, que se pueden medir en cantidades o en porcentajes, da lo mismo. Pero al final, partiendo de la base de que yo no tengo ventaja absoluta en nada, veo dónde soy más eficiente en términos relativos. No sé si No, quedó claro. no, sí, quedó claro, sobre todo porque sí, creo que hoy por hoy siguen existiendo estas posturas, es decir, teniendo cabida en el comercio internacional. Ahora, me gustaría hacerle esta pregunta obligada. Con sus palabras, doctor, ¿qué deberíamos entender como, o más bien, cómo se podría definir al comercio internacional sin entrar a la diferencia de comercio exterior y comercio internacional? Nada más para que tuviéramos un concepto, ¿cómo lo definiría usted un poco más estructurado? Así rápido y fácil. Sí. Pues el comercio internacional debe ser, y yo creo que lo es a la postre, un mecanismo que empleamos los diferentes países, las diferentes sociedades para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Al final, sobre todo cuando operamos en un mercado abierto, pues yo voy a comprar el producto, no me interesa el origen, me interesa que sea el mejor producto y al mejor precio. Con eso, pues atiendo a mis necesidades elementales desde el punto de vista económico, que es un poco lo que decía yo hace rato. El comercio internacional de entrada nos da una primera ventaja, que es que amplía nuestra gama de mercancías disponibles, ¿no? Es decir, yo como consumidor mexicano tengo a mi disposición las mercancías que se producen en mi país, pero mientras más mercados puedan, mientras más países puedan ingresar a mi mercado, pues tendré acceso también a las mercancías de otros países. Entonces, de entrada, como consumidor salgo ganando en la variedad. Habrá productos más caros, habrá productos más baratos, pues lógicamente vamos a preferir los más baratos, salvo honrosas excepciones. Entonces gano por los dos lados, ¿no? Tengo una mayor variedad de productos a menor precio. Yo creo que eso de la variedad queda muy claro, por ejemplo, con la industria automotriz, ¿no? Los que ya tenemos más añitos, pues recordaremos que hace 30 años, pues había 5 marcas automotrices y punto. Hoy hay 20. Entonces, y de modelos no se diga. Entonces ahora ya estamos acostumbrados a tener esta amplia gama de variedad para elegir como consumidores, que es uno de los principales beneficios de lo que estamos hablando. Y, y en términos de precios, pues también, porque pues si que bueno, que ahí es donde ya llegamos un poco a nuestro tema, que al llegar los productos a menor precio, pues a veces caemos en situaciones como la que resulta que compramos todo importado y ya nadie compra el producto nacional y surgen los problemas. Yo siempre he pensado que el comercio internacional es como una moneda que tiene las dos caras. La cara amable, de que todo es bueno y todos ganamos en la parte de comercio, en la parte de las exportaciones, ¿no? Si yo soy una empresa, una industria que exporta, pues soy feliz porque digo, ay, el comercio exterior es lo máximo, vendo a Estados Unidos, vendo aquí, vendo allá, cobro en dólares
soy una gran empresa y un gran negocio. Y la parte oscura es justamente esta, ¿no? Cuando ya empiezan los pleitos y que las importaciones y que llegó barato, que si me hizo dumping, que si me hizo trampa, que si hubo contrabando, etcétera, etcétera. Entonces son las dos caras, ¿no? La cara amable y la cara no tan amable. Y bueno, ahí es donde entra justamente el derecho para normar ese tipo de conductas, ¿no? Cuando ya terminan en inconformidades, por decirlo de alguna manera. Eso sí, doctor. Pero como decimos, no se me adelante. Quiero tocar un punto antes de llegar precisamente a este tema, sobre todo porque es un tema muy interesante el dumping. Me gustaría preguntarle, solo también para que entendamos un poco, ¿cómo es esta competencia internacional? Es decir, ¿qué es esta competencia económica que a veces llamamos imperfecta o perfecta? Y de ahí, si lo pudiéramos conectar, ¿con qué prácticas o qué prácticas se van realizando en el comercio internacional precisamente por esta competencia? Bueno, esa pregunta es muy profunda. En economía, la teoría microeconómica, la teoría microeconómica que analiza y explica el funcionamiento de los mercados, parte de un origen de mercados de competencia perfecta. En mercados de competencia perfecta, ninguna empresa tiene la capacidad de determinar el precio de mercado. Sin embargo, pues la mayor parte de los mercados son o registran condiciones de competencia imperfecta. ¿Cómo son estos? Bueno, el extremo, que es el monopolio, donde hay un solo productor y él pone el precio, y ya variantes, ¿no? Que hay un número reducido de productores. La estructura de mercado más común, según la mayor parte de las opiniones, es el oligopolio, donde hay un número pequeño de productores y cada uno de ellos cuenta con un grado de poder para poder determinar o influir sobre la determinación del precio. Entonces, evidentemente, pues es de lo que estamos hablando, ¿verdad? De empresas, por ejemplo, bueno, tampoco me voy a adelantar, pero estamos hablando por lo más común es que este tipo de prácticas se den en mercados y en industrias que registran condiciones de competencia imperfecta, donde hay un número relativamente pequeño de productores en los países, en cada uno de los países, y surge esta guerra de precios, ¿no? En donde lo más importante, bueno, además, pues aquí pues caemos en algo muy elemental, ¿no? Finalmente, pues la, la dinámica y la naturaleza propia del sistema capitalista, pues descansa, yo creo que, bueno, descansa en que todo mundo, todas las unidades económicas tienen por objetivo maximizar sus ganancias, ¿no? Eh, obtener la mayor utilidad posible. Entonces, mi objetivo es maximizar mis utilidades, optimizando el uso de mis recursos productivos, es decir, puedo hacer dos cosas, o reducir costos o aumentar precios. Entonces, pues aquí estamos en una situación en la que no podemos subir los precios, al contrario, la política es a reducirlos. Entonces, o descansa en una reducción de costos, que es fundamentalmente ahora, ¿no? Un tema de economías de escala, o que aquí también hay muchas variantes, ¿no? Que es un tema muy particular del comercio exterior. Por ejemplo, hay países donde no se producen todas las mercancías. Entonces, pues, cuando llega un químico, un producto, vamos a decir un químico, X. Si llega a un mercado mediano, pequeño, donde no hay una industria que produzca ese producto, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque si en mi país de origen no se producen penicilinas, por ejemplo, que parecería un bien que yo consideraría elemental, ya si vemos que la mayor parte de los países no producen penicilina, bueno, pues evidentemente, pues eh, habrá un gran número de países que importan penicilina y no pasa nada. El problema es cuando mi país produce penicilina, entonces me llega la importación y puedo tener una afectación. Entonces, sí, sin duda estamos hablando de que lo común es que este tipo de práctica se da justamente en mercados de competencia imperfecta al interior del país que a su vez se reflejan a nivel global. Perfecto, entonces,
Digo, ya con la explicación que usted nos dio, si ahorita yo le preguntara, que me encantaría mucho nos pudiera resolver, igual como con el comercio internacional, si usted pudiera definirnos, para tener una definición clara y concisa, ¿cómo podríamos definir lo que es una práctica desleal en el comercio internacional? Muy bien. Qué interesante pregunta. Aquí esa pregunta es hasta cierto punto existencial, porque ahorita voy a hablar como economista. Finalmente hay dos modalidades, ¿no? De práctica desleal de comercio internacional. El subsidio, la subvención y el dumping. Voy a concentrarme ahorita un poquito en el dumping. En el dumping es que a mi país importador me vendan el producto por debajo del valor normal, que luego si quieres me preguntas qué es valor normal, si no nos vamos a distraer de la pregunta. Entonces, de hecho en México manejamos de manera indistinta los conceptos dumping y el concepto discriminación de precios. Entonces, discriminación de precios es lo que hacemos absolutamente todos, todas las unidades económicas, es decir, vendo mi producto, la misma mercancía, a diferente precio, a diferente consumidor. Es decir, yo tengo una cartera de 100 clientes, de 10 clientes, y a cada uno eventualmente le estaré vendiendo a diferente precio. Esa es la práctica de discriminación de precios, que desde el punto de vista económico no es otra cosa que una política para maximizar utilidad. Por eso ese es nuestro punto de partida. Ya en términos jurídicos está normado y se, se legisló, se acordó que esta práctica, porque además aquí se da esta condición muy particular del comercio internacional, ¿no? Si yo soy una empresa de Francia, que ha habido casos, la industria química es muy buen ejemplo de eso. Hay sustancias muy particulares que se producen en una docena de países y exagero. Entonces, esta empresa le puede realizar exportaciones a 50, 100 países fácilmente. Evidentemente no les da el mismo precio, pero tiene un precio en su mercado interno, que es el precio de referencia. Entonces, habrá países a los que les venda por arriba de ese precio y países a los que le venda por debajo. Entonces, lo que lo que se estableció en el GATT o OMC es que esta práctica desleal se configura cuando un exportador vende por debajo de su valor normal. O sea, me puede vender por arriba, pero no me puede vender por debajo, porque si me vende por debajo, ahí es donde se puede configurar esta práctica desleal, porque realmente el razonamiento de fondo y más económico es, y hablando, y qué bueno que hiciste la pregunta, en este contexto de las condiciones de competencia imperfecta, estamos hablando de grandes empresas que producen mucho. ¿Y por qué producen mucho? Porque generan economías de escala. Las economías de escala no es otra cosa que incrementar mi volumen de producción obteniendo un costo unitario o promedio menor, ¿sí? Por el simple efecto de los costos fijos. Entonces, mientras más produzca, menor será mi costo. En consecuencia, mayor será mi ganancia. Y si no, pregúntenle a lo que pasa en China, ¿no? Es un buen ejemplo de esta situación. Entonces, pues si yo produzco de más, pues mi mercado interno no me va, no voy a exceder las necesidades de mi mercado interno. Entonces, ¿qué hago con eso? Pues a exportar se ha dicho, caso chino. Y ya, pues yo coloco mis excedentes de exportación, unos más caros, otros más baratos, etcétera, etcétera, y ya los últimos días se van a precio de remate, ¿no? Entonces, en el precio de remate, que es otra de los aspectos controversiales de este tema, es, bueno, y sobre todo en subvención tal vez, pues si tú como consumidor tienes acceso a X mercancía que llega a muy bajo precio, pues ¿cuál es tu problema? ¿No? Al contrario, deberías de estar agradecido que en un país se pusieron a producir mucho y que lo que les sobró nos lo mandan a muy buen precio. Eso por lo regular, como te decía yo, cuando en el país importador no hay producción nacional, pues no pasa nada porque no hay ninguna afectación. México es un caso particular, porque México es un país que tenemos todo.
prácticamente se puede producir todo, es un país muy rico en recursos naturales. En cuestión agropecuaria, pues prácticamente se da cualquier producto, tenemos pesca, tenemos todo. Entonces, al final, eso, eso es bueno desde ese punto de vista, pero tiene un detalle que al repartir nuestros recursos productivos a una gama tan amplia de bienes y servicios, es difícil tal vez especializarnos en donde somos más eficientes. Entonces tenemos escalas de producción menores. Somos un mercado pequeño, que no nos caracterizamos por generar grandes economías de escala, entonces nuestros costos son mayores. Entonces cuando llegan estos productos, pues evidentemente llegan a precio menor, ¿no? Entonces México es en este contexto, pues es muy propicio para que se dé la práctica, porque y vuelvo a químicos o aceros, lo que sea, si yo tengo una planta para producir lo que sea, plaguicidas, fertilizantes o antibióticos, lo que sea, pues yo voy a producir, mi escala de producción es menor de lo que se puede producir en China, la India, Estados Unidos. ¿A qué costo lo obtienen ellos y a qué costo lo obtengo yo? Digo, ya para no entrar en consideraciones de por qué además los costos son más altos en México, pues lo más probable es que a ellos les salga más económico. Entonces, me llega el excedente y ahí es donde comienzan los problemas relacionados. Ahí es donde se activa este razonamiento de la práctica desleal. Además, puede llegar a un extremo incluso más perverso, por así decirlo. Yo soy el país X, para no personalizar. Yo tengo una gran capacidad instalada, un gran volumen de producción, un costo promedio menor. Invado tu mercado, afecto la producción nacional, a grado tal que la quiebro, desaparece. ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Que pues que ya que yo haya borrado del mapa la producción nacional, subo el precio. O sea, llego a precio bajo porque hay competencia, pero ya acabando con la competencia, eh, el dumping puede llegar a ese extremo, ¿no? De acabar con la producción nacional, y lo que era un beneficio para el consumidor en un inicio, pues se va a eliminar porque resulta que llegué barato, mientras tuve competencia, pero ya una vez que acabé con la competencia, ya no tengo por qué seguir conservando mi precio bajo, ya lo puedo aumentar. Entonces, por esto es considerada práctica desleal, pero evidentemente, pues ahí se combinan una serie de razonamientos, porque desde el punto de vista económico, pues es una práctica netamente lícita, ¿no? Forma parte de la política de maximización de la ganancia. Y ya por el otro punto de vista, pues el derecho ha tomado como materia normar esa conducta para evitar situaciones extremas como la que acabo de mencionar. Por ejemplo, maestro, digo, nos acaba de dar una explicación muy, muy realmente importante en esta parte. Me gustaría preguntarle solo para que no quede en el tintero, si pudiera explicarnos qué es la subvención brevemente para ahora sí entrar en materia de dumping. Porque, pues, sin duda alguna, es un tema que a todos nos atañe y que nos importa, sobre todo ahorita que estamos hablando de prácticas desleales. Adelante, doctor. Claro, la subvención es un apoyo, que un subsidio, digo, no son necesariamente lo mismo, porque pues un subsidio lo da el gobierno para apoyar X actividad económica. La subvención, evidentemente, está mucho más acotada a la promoción de las exportaciones. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo como Estado, pues tengo derecho de subvencionar a las actividades económicas que yo desee, por política, etcétera. Y es justamente un razonamiento muy parecido, ¿no? Bueno, pues sí, tú tienes derecho a apoyar a tus actividades productivas sin afectar las mías, ¿no? Entonces se da un fenómeno muy similar, que el país exportador subsidia el subsidio es un tema muy típico del sector agropecuario, sobre todo agrícola. ¿Cuáles son los grandes países que subsidian? Pues la Unión Europea, Japón, Canadá, Estados Unidos, no se diga. Subsidian la producción de maíz, de granos, de todo el campo como tal. Ahí podríamos tener otro programa para abundar sobre la situación del campo, de que si es negocio, no es negocio, se requieren ese tipo de apoyos para que la gente lo trabaje, etcétera, etcétera. Entonces pasa un poco lo mismo.
Yo con objetivo, bueno, además ahí tiene otro encanto, por así decirlo, muy, muy particular que tienen los alimentos, que es una actividad estratégica, por obvias razones, ¿no? Conservar la independencia y la soberanía alimentaria, pues es un tema muy delicado para todos los países que acabo de mencionar, y por ello prefieren destinar grandes montos de dinero y de capital para subvencionar sus actividades productivas en esos productos. Entonces, pasa un poco lo mismo. Yo los apoyo, se generan grandes volúmenes de producción, excedentes de producción, que voy a colocar a mis mercados de exportación. Y México, para variar, pues es un caso muy particular porque nosotros vivimos al lado del principal subvencionador del mundo. Entonces, bueno, pues aquí nos llega mucho producto de ese tipo, eh, que al final en México los casos por subvenciones han sido realmente excepcionales. Este, de alguna manera se ha observado una complementación entre los mercados y bueno, digamos que por el tema de subvenciones en México no es un tema mucho menos explorado que el del dumping. Ahora últimamente ya ha habido unas investigaciones más, pero por años en México el 95% de las investigaciones por prácticas desleales de comercio internacional han correspondido a la práctica de dumping. Hay países, por ejemplo, como la India, que ellos sí saben mucho de cómo dar subvenciones y saben mucho de cómo investigarlas. Entonces, también ahí depende mucho del contexto de cada mercado, de cada país. Un poco de lo que yo te decía, pues yo sé que me llega X producto con subvención, pero pues si al final yo no tengo la capacidad para satisfacer, para abastecer mi mercado interno, bueno, pues lo complemento con el producto importado y bueno, pues si llega subvencionado mejor, ¿no? Excelente, doctor. Ahora me encantaría que entremos a dumping. Ya nos mencionó que el dumping es una práctica desleal donde el país que está importando recibe productos o la empresa envía productos, exporta productos a menor precio de cómo se vende en el mercado. ¿Es así? El mercado interno. Realmente el dumping Ujú. se cuantifica a través de la estimación del margen de dumping. El margen de dumping es una comparación entre entre valor normal menos precio de exportación, ¿no? Comparo cuál es el valor normal contra el precio. El precio de exportación es el precio al que me venden a mí como país importador y el valor normal es el precio en el mercado interno, que sobre valor normal hay muchas consideraciones que si quieren las podemos abundar, porque, y aquí es donde entra un poco la parte contable, porque así como lo estoy mencionando, pues suena hasta cierto punto muy, muy abstracto, ¿no? Yo sé que me venden a precio menor. ¿Cómo le hago para estimar ese precio menor? Pues comparo los dos precios, pero realmente para llegar a ese margen de dumping se requieren aplicar metodologías muy, ¿qué será? Pues técnicamente complicadas, por decirlo de alguna manera, porque de entrada tengo que estimar los dos conceptos. Tengo que encontrar cuál fue el precio de exportación, que ese es relativamente más fácil, pero también tengo que determinar el valor normal, que ese, y sobre todo últimamente, ya no fue tan fácil. Perfecto. Ahora me gustaría que pudiéramos un poco, que nos platique brevemente, porque sí surge esta pregunta, ¿de dónde surge el dumping? Es decir, ¿cómo es que surge el análisis del dumping? Buena pregunta. Bueno, pues fíjate que el análisis del dumping ya es centenario. Ya hace más de 100 años ya se existe como tal en Estados Unidos, en Canadá, evidentemente en los países más desarrollados. Acá en México, pues realmente nos llegó el tema como tal, pues como es una consecuencia del ingreso de México al GATT. Ahí fue cuando en México comenzamos a enterarnos que existía el dumping y de ahí para acá, pues son 35 años en los cuales pues hemos aprendido como país la existencia de la disciplina y han surgido los primeros casos, ahorita ya no son primeros evidentemente, pero sí el análisis y el conocimiento conceptual de esa materia en México viene sin duda de cuando México se ingresa
al GATT o OMC. De alguna manera, pues la economía mexicana ha transitado durante estas últimas 4 décadas de una economía cerrada. Hablar de México del 86 para atrás, pero hablar de una economía que estaba protegida, pero ni siquiera protegida con medidas arancelarias, estaba protegida con permisos de importación, que son más efectivos incluso. Entonces aquí, pues, ese tema no existía como tal. Cuando ingresamos al GATT y comenzamos a mantener un incremento en el flujo comercial con el resto de los países, es cuando la propia inercia de los flujos comerciales nos llevan a ver que existe este problema, y es cuando comenzamos a atenderlo, a estudiarlo, a analizarlo y a conocerlo. Y de alguna manera es un tema, bueno, ahí no sé, tú como abogado a lo mejor lo sabes más. Eh, Conforme la práctica, porque la legislación data desde el año prácticamente el 94, porque coincide cuando México entra al GATT, inicia la ronda Uruguay, la negociación de la ronda Uruguay, que va de 86 a 94, que culmina con la fundación de la OMC, y ahí, como parte del GATT del 94, que se le conoce, viene justamente el acuerdo antidumping. Entonces, si nosotros leemos el acuerdo antidumping, pues vamos a ver que hay ahí cuestiones un poco que se prestan a la interpretación. Entonces, a lo largo de todos estos años, pues este tipo al final, cuando se elabora y se desarrolla una investigación antidumping, pues como ustedes podrán imaginarse, siempre habrá al menos un inconforme. Entonces, en las instancias de inconformidad y que vamos a otra instancia, etcétera, hay instancias nacionales, internacionales. La internacional, pues son el órgano de solución de diferencias de la OMC. Entonces, a lo largo de todos estos años, los grupos especiales y el órgano de apelación de la OMC se ha dado la tarea de dirimir estas diferencias y las evalúa a la luz de una debida interpretación, que las investigaciones de todos los países se hayan emitido de conformidad con el espíritu de las disposiciones establecidas en el acuerdo antidumping. Entonces, pues ha sido un largo tránsito para México, en realidad para todos. Como les digo, son temas que mientras más les rascamos, más le encontramos. De hecho, el objetivo del libro, pues es ese, es un primer acercamiento, es, es un tema que se va haciendo cada vez más especializado, por decir algo. Decía yo lo del valor normal, pues sí, si yo digo el valor normal es igual al precio interno, pero luego resulta, hay casos en los que un país, vamos a decir Dinamarca, fue un caso de la vida real, tiene a uno de los más grandes productores de químicos, de pesticidas. Pues, ¿qué porcentaje te gusta de su producción que destine a su mercado interno? Realmente marginal. Entonces dice, bueno, ¿y cuál fue el precio en el mercado interno? Pues resulta que a veces no hay precio en el mercado interno. Más otras consideraciones, ¿no? Que deben de darse en el curso de operaciones normales, que haya condiciones de mercado, y ahí es donde comienzan los problemas, porque hay economías de mercado y hay economías que no se consideran de mercado, lo que en su momento fueron las economías centralmente planificadas. Entonces, cuando se dan estos casos, por ejemplo, en el caso de China, Rusia y otros, pues tampoco hay valor normal, porque suponiendo que hubiera ventas en el mercado interno, no son ventas representativas, porque al ser economías centralmente planificadas o planificadas, ese precio no refleja condiciones de mercado. Entonces, el propio acuerdo establece disposiciones de metodologías para determinar una sola de las variables de toda la determinación, que es el valor normal. Entonces, bueno, ahí esto que estamos diciendo del aprendizaje y de cómo los países hemos ido aprendiendo, pues todos lo hemos ido aprendiendo, porque todo este tipo de dudas, o que yo lo apliqué bien o que fulano lo aplicó mal, los han ido dirimiendo en el órgano de solución de diferencias de la OMS, y ahí el órgano va determinando, juzgando las investigaciones de cada país,
y va dando conclusiones y recomendaciones que, en teoría, cada autoridad investigadora en cada país debería tomar en cuenta y atender para completar la disposición netamente jurídica del acuerdo antidumping. Excelente, doctor. Entonces, ya con lo que hemos hablado, me gustaría preguntarle, ¿existen medidas antidumping, por ejemplo? Claro, sí, pues una vez que se determina la existencia de la práctica, se aplica una medida antidumping. Perfecto. Entonces, antes de tocar, ya que tenemos esta aseveración, antes de ir a la medida, me gustaría entonces ahora preguntarle cuál sería el procedimiento más o menos o cómo es que se va desarrollando el procedimiento de dumping para saber si hubo dumping, se hace una investigación, esta investigación, qué tenemos que tomar en cuenta y al final qué resultados tiene que ser esta medida. ¿Qué nos puede decir, doctor? Bueno, voy a responderlo en dos partes. Primero, tal Excelente. vez de manera más conceptual, y ahorita ya si quieres entramos más a la forma. Perfecto. De hecho, en México, como en México no sé por qué, bueno, incluso me voy a ir un poquito más atrás. Si yo estoy haciendo un análisis de este tipo, al final, de alguna manera, estoy haciendo un análisis de mercado. En México, ustedes saben, pues la Comisión Federal de Competencia Económica hace los estudios de competencia económica, ¿no? Y es una unidad del gobierno autónoma que no forma parte ni de la Secretaría de Hacienda ni de la Secretaría de Economía. Tiene su propia personalidad y es un organismo autónomo. Ha habido un intenso debate a lo largo de los años que sugiere y que defiende que este tipo de prácticas las debería de desarrollar una entidad de equivalente, por así decirlo, en la mayor parte de los países. Bueno, en un buen número de países, las autoridades investigadoras funcionan de esa manera. Son organismos autónomos. E incluso en países que uno se sorprendería, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de visitarlos en Venezuela, hace 18 años, ellos tienen una comisión autónoma, que por ejemplo no tenemos en México. En Perú, que también los conozco, tienen su comisión autónoma. México es un caso particular, porque aquí la oficina que ve esto no es autónoma, forma parte de la Secretaría de Economía, primera, segunda. Un poco, les digo, en México tenemos esta costumbre de que hacemos muchas cosas diferentes. Tú me dices, ¿existen las medidas antidumping? En todo el mundo se aplican medidas antidumping o derechos antidumping para dumping y derechos compensatorios o medidas compensatorias contra las subvenciones. Solo en México, no sé por qué, aquí se aplican cuotas compensatorias, sea lo que sea. Aquí si es dumping o si es subvención, se aplican cuotas compensatorias. Aquí formalmente no existen como tal derechos ni medidas antidumping. Claro, ya sabemos que es lo mismo, pero aquí se llaman cuotas compensatorias genéricamente, sea dumping o sea subvención. Bueno, ahora bien, ¿cuándo se aplican para que estas medidas se apliquen? La determinación debe descansar en la comprobación de la existencia de tres situaciones. La primera es que haya dumping, ¿no? Que haya estimado un margen de dumping. Y ahí comienzan ya las dificultades, porque de entrada no es cualquier dumping. Debe ser un margen de dumping superior a mínimis. El mínimis es 2%. Es decir, yo como exportador me dan permiso de vender por debajo de valor normal hasta en 2%. Si yo exporto y me estiman un margen de dumping de 1%, de 1.5%, no hay problema porque es de minimis. Para que sea sujeto a la aplicación de medidas antidumping, debe ser superior a minimis. Entonces, bueno, esa es la primera condición, que se haya determinado la existencia de la discriminación de precios o de dumping. La segunda, que la industria en el país importador haya registrado un daño. Aquí también parecería tal vez obvio cuál sería la rama de la producción nacional o la producción nacional del país importador. Sin embargo, esto, ahora sí que a la hora de la verdad, es, sobre todo en ciertos casos,
más que complicado. Por muchas razones. Desde que si son pocos, pues ya no fue tan complicado. Pero si son muchos, pues ya va a ser complicado, porque si me piden a mí hacer el análisis de la industria productora de zapatos o de textiles, de cierta prenda de vestir, pues a lo mejor estamos hablando de decenas o centenas de pequeños productores. Entonces, pues, ¿cuándo voy a reunir la información para analizarla? Entonces, mientras menores productores sean, la conformación de la producción nacional es más sencilla. Otra, el producto. ¿Cuál es? Yo te digo, el segundo punto que se debe determinar es el daño a la producción nacional. ¿A qué producción nacional? Eso parecería una pregunta hasta elemental, pero les digo, en la práctica no es tan elemental. Ejemplo, llega la carne de res, cerdo, pollo, lo que sea. ¿A quién afecta? Pues tal vez al ganadero, ¿no? Que desplaza a la carne de la producción nacional y el primer afectado es el ganadero. Hubo un panel, un órgano de solución de diferencias en la OMC, célebre de carne de cordero, que dijo no. Se debe analizar la producción nacional de la mercancía similar a la mercancía investigada. La mercancía investigada es el producto importado. Y yo primero que nada tengo que determinar la mercancía similar al producto investigado. ¿Cuál es la mercancía similar? En este caso, si llega la carne del ganado que sea, pues el producto similar es la carne. Es decir, la carne llega a competir en el mercado de carne, no en el mercado de ganado. Luego entonces, por ejemplo, en ese caso particular, ese panel descalificó a los ganaderos, porque dijo, ustedes, palabras más, palabras menos, no tienen vela en este entierro, porque ustedes producen reses, producen pollos, no producen carne de pollo. Estamos hablando de dos mercados distintos. Entonces, el producto importado llega al mercado de la carne y ustedes no participan en este mercado. En consecuencia, no pueden verse afectados por esta importación a ese grado. Entonces, te digo, parecería más o menos sencillo, pero no es tan sencillo. Primero, para llegar a esta determinación del famoso daño, tienes que saber bien cuál es el producto, que luego terminan las investigaciones y nunca se enteran. ¿Cuántas empresas son? ¿Cuál es la mercancía similar? Etcétera, etcétera. Y ya que lo conformas, ahora sí vamos a analizar sus indicadores económicos, financieros, para poder determinar si efectivamente estos indicadores de la industria, vamos a suponer que la industria es una empresa, que las hay, realmente han mostrado un desempeño negativo. Ahí por lo regular se analizan 3 años. El dumping se analiza sobre un periodo investigado, que en México ya afortunadamente han optado por establecer periodos investigados de 1 año. Y para el daño se toman en cuenta 3 años, el investigado y 2 previos, con objeto de comparar cuál era la situación previa a la práctica desleal y ver los efectos de la importación ya en el periodo investigado. Bueno, ya que tengo esas dos, viene la tercera, que a veces parece obvia y si la hacemos a conciencia, debe ser la más difícil. Porque la tercera es lo que se conoce como la relación causal. Tengo que demostrar que las importaciones objeto de dumping son las que originaron el daño. Si yo compruebo esas tres, puedo establecer la cuota compensatoria. Por ejemplo, es que me quedé pensando de cómo va operando esta parte del dumping y se me vino a la cabeza mucho el tema de los aranceles en comercio exterior, porque a veces suele confundirse también un arancel con un impuesto y con un impuesto con una cuota compensatoria cuando no son lo mismo. Entonces, me gustaría nada más recapitular esta parte, ya que estamos cerrando. Entonces, para tener en cuenta que hay un dumping o que existe un dumping, ¿cuáles serían, en resumen, los tres elementos que nos acaba de referir, doctor? Dumping, daño y relación causal. Y además aquí hay otra cuestión metodológica muy interesante.
que los americanos hacen bien. Bueno, los americanos hacen, creo yo, tal vez, bueno, en mi opinión, mejor que nosotros, incluso creo que otros países. Pero aquí, si te fijas, aquí hay un detalle que en México pasamos por alto. Yo tengo que determinar que las importaciones son objeto de dumping, Ujú. que la producción nacional registra un daño Así y es. que ese daño fue causado por las importaciones objeto de dumping. En la lógica, no sé si más pura, pero al menos con la que yo estoy más de acuerdo, ¿qué es lo primero que tengo que ver? Primero, tendría yo que ver si la importación realmente viene con dumping. Y ya si tengo eso, me puedo seguir con lo siguiente. Así lo hacen los americanos. De hecho, los americanos tienen dos instancias. El Departamento de Comercio Ujú. determina el dumping y la Comisión de Comercio el daño, pero es en dos momentos. Primero, el Departamento de Comercio acredita que hay dumping y si lo hay, ya le dice a la a la Comisión de Comercio, procede con tu análisis de daño porque ya tienes la certidumbre que esta importación viene con es objeto de dumping. Y en México lo hacemos todo al mismo tiempo. Aquí nos arrancamos, empezamos y terminamos iguales. El análisis de dumping va por un lado y el análisis de daño va por otro. Ujú. Entonces aquí como que el de daño, pues más o menos toma en cuenta o parte de la premisa que esto viene con dumping, que a veces no necesariamente, y ha habido casos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una pequeña precisión metodológica Ok. de que realmente estamos hablando de un tema. Yo creo que hay tres grandes temas en comercio internacional que se distinguen por este grado técnico más complicado y sofisticado. Bueno, lo que son las prácticas del arte de comercio internacional, dumping, subvenciones, las salvaguardas y la regla de origen. Esos tres, cuatro temas Sin duda. incluyen incluyen metodologías muy complejas. O sea, parten de conceptos tal vez muy sencillos o muy fáciles de entender, pero a la hora de llegar a las determinaciones tienes que aplicar metodologías complicadas, por decir Ujú. lo mismo, lo menos. Entonces, se tiene que, por ejemplo, para esto, pues imagínate, si yo quiero calcular el valor normal de X producto, de X acero en China, por ejemplo, en China que no hay valor normal, una de las alternativas metodológicas es el valor reconstruido. Bueno, pues no es imposible reconstruir el valor en China, pero pues sí es difícil reconstruirlo en México, imagínate en China. Sí, Pues sí. tengo que documentar la estructura de costos, todo lo que eso conlleva. Entonces, simplemente para esa variable, imagínate lo que se debe sudar y la tinta que se debe gastar y el dinero, evidentemente, para allegarse de la información y poder estimar solo un indicador que ni siquiera me alcanza para el margen de dumping. Solamente es una de las variables para obtener solo el primer punto, que sería el dumping, más todo lo demás, ¿no? Excelente. Entonces, cuando tenemos estos tres elementos para comprobar, bueno, para analizar el dumping es que hay un dumping entendiendo en México esta discriminación de precios o, en otras palabras, que la empresa que está exportando e importando en el país venda su producto a menor precio de como esté en el mercado de residencia de esta empresa. Si eso se comprueba, tenemos el dumping. Obviamente que hay un daño a la rama de producción nacional y que haya un nexo causal entre el dumping y el daño, es decir, que se logre demostrar esta relación. Ahora, rápidamente, porque el tiempo es bien envidioso con nosotros y eso es lo que siempre queremos ahondar a más. Por supuesto, doctor, que serían para otros temas de programa hablar de, como le decía usted, de las reglas de origen, de muchos otros temas de comercio internacional que están presentes. Pero ahorita cerrándonos a las prácticas desleales y en concreto del dumping, me gustaría ahora que nos pueda explicar rápidamente, ahora sí, ya que se demuestra esta sanción, que es esta cuota compensatoria, ¿qué es la cuota compensatoria? ¿Cómo se aplica esta cuota compensatoria? Y si nos pudiera dar la diferencia, por ejemplo, con un arancel, doctor. Muy bien. Bueno, nada más, antes de eso, me Sí, gustaría abundar un poquito en lo que decíamos hace rato. Por ejemplo, la relación causal, ¿no? Ahora que tú lo mencionabas. perfecto. Si yo quiero demostrar que existe este nexo causal,
yo tendría que, o sea, lo ideal sería decir, el producto importado originó un daño sobre la rama de la producción nacional. Pero a veces resulta que ese daño, si existe, pues puede deberse a varios factores, ¿no? Que el mercado se cayó, que se le cayeron las ventas de exportación, que hubo importaciones de otros países, y sí también a lo mejor perdieron ventas por culpa de la importación de dumping. Entonces, la situación se hace muy compleja porque sí, las importaciones objeto de dumping contribuyeron al daño, pero no fueron la única causa del daño. Los detalles como esos, los órganos de solución de diferencia dicen, bueno, se debe demostrar que el dumping fue una causa importante del daño, cualquier cosa que eso signifique. Ahora, ya que se demuestra todo, ¿a qué se hacen acreedores? Se hacen acreedores a su cuota compensatoria. ¿Cuánto? Y además en el nombre viene el significado. Es compensatoria porque me va a servir para compensar la diferencia en precios. Si este exportador yo le determiné un margen de dumping de 10%, le puedo aplicar su cuota compensatoria hasta por el 10%. No le puedo aplicar más. Le puedo aplicar de menos, pero no de más. Entonces ese sería mi límite, ¿no? Conceptual y legal en cualquier sentido. Sí. Por lo regular así opera. Tú te determiné un 10% de margen de dumping y es tu cuota compensatoria será por un 10%. Como bien apuntas, en México las cuotas compensatorias son aprovechamientos, no son impuestos. Y de ahí espero responder brevemente, y que además es algo que viene muy de fondo. Por ejemplo, si nosotros consultamos cualquier libro de comercio, cualquier libro de comercio, de economía internacional, donde se explique los modelos de comercio internacional, lo que sea, vamos a encontrar un capítulo que hable de los instrumentos de la política comercial. La política comercial es los lineamientos y las directrices que un país emplea porque considera que son los más convenientes para llevar a cabo sus actividades comerciales con el exterior de la mejor manera. Ahí entra la parte arancelaria, las salvaguardas. Yo digo, bueno, a mí me interesa aplicar el arancel fulano de tal en X porcentaje porque es lo que conviene a mi industria en particular, a mi mercado, etcétera, etcétera, o porque así lo negocié, etcétera. Es decir, son decisiones de política, son los impuestos, ¿no? Por eso, al ser política, pues es generalizado y te impongo el pago de un arancel, que es un impuesto. Acá no, acá es una situación extraordinaria, por así decirlo, de que alguien me introduce un producto a precio menor, yo determino para ese caso, porque además no es necesariamente que el margen sea para un país. Cuando la investigación se abre y etcétera, etcétera, ahí pueden participar todos los exportadores y si son 100 exportadores, pues los 100 exportadores vienen. Entonces, por ejemplo, cuando vemos las resoluciones, vemos que dicen resolución fulanita de tal contra Estados Unidos, Brasil, lo que sea. Se presentó el exportador A, B, C, D y E. Y aquí se les calcula el margen de dumping para la empresa A, B, C, D y E. Es decir, el margen no necesariamente, o más bien dicho, no es por país, es por empresa. Y a cada empresa se le aplicará su cuota compensatoria, la que corresponda en función del margen de dumping. Entonces, finalmente eso no tiene nada que ver con política comercial. Son situaciones previstas para compensar la práctica desleal y por eso no son impuestos, porque el impuesto se aplica a importaciones leales, ¿no? Por así decirlo, que no vienen en condición de discriminación de precio. Esto es una circunstancia netamente excepcional, que se supone que es excepcional, y por lo tanto se hace acreedora a la aplicación de esta medida, que no es un impuesto, es en México un aprovechamiento y que es simplemente la medida necesaria para compensarle la diferencia en precios. Pues doctor, realmente fue fascinante platicar de este tema de la práctica desleal del dumping. Obviamente sabemos que pues a veces una hora, un poco menos de una hora o un poco más de una hora no es suficiente muchas veces para poder abarcar el tema como quisiéramos a profundidad, pero sobre todo le decimos a las personas que nos escuchan, que nos ven, pues que por favor, si quieren aprender un poco más de este tema, pues comiencen con esta obra. La práctica desleal del dumping del doctor Rafael García Moreno, editado por Tirando Blanc.
junto con la Facultad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene muchos artículos también escritos el doctor, sobre todo es un hombre muy especializado en la parte de la industria automotriz, ya por muchos años también, y pues vaya, realmente es un placer escuchar al doctor Rafael García Moreno y agradecemos también la presencia en este espacio, doctor, porque sabemos que su agenda es muy complicada, pero muchísimas gracias, doctor. A ti, Juan, muchas gracias. Y espero que haya sido de interés, de utilidad. Y bueno, pues espero vernos pronto. Así será, doctor, y estoy seguro que este programa va a gustar mucho. A todos ustedes que nos ven, por favor, ya saben, compartan este material. Esto lo hacemos con la finalidad de que se comparta, puede ser de gran ayuda y utilidad a un familiar, algún amigo, algún vecino, algún conocido. Hacemos mucho bien difundiendo el conocimiento y este proyecto universitario va con esa finalidad. Regálenos un me gusta muy grande para motivarnos a seguir realizando estos proyectos. Y si no está suscrito, suscríbase en la parte de abajo, active la campanita para que en cuanto subamos nuevo material sea de los primeros en recibir la notificación y poder disfrutarlo. Muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a que continúen siempre estas programaciones y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima y doctor Rafael, muchas gracias.